que Recording sostiene in la creación progress. y la sostiene sostiene su creación con sabiduría y con amor. Vamos a explicar un poco acerca de los pilares fundamentales del teísmo cristiano, ¿sí? Eh, yo creo que debemos de explicar esos fundamentos a través de tres conceptos claves para el teísmo, ¿no? Y el primer concepto, tendríamos que hablar de un Dios infinito eh, y personal. Eso de que es un Dios infinito y personal, esa es la distinción más grande que tenemos del teísmo. Um, Cuando decimos que es infinito, significa que Él es el origen de todo. Decimos que Él no tiene límites y que Él es soberano sobre el tiempo y es soberano sobre el espacio. Pero cuando hablamos de un Dios personal, esto significa que Él no es una fuerza. Decimos de que Dios tiene voluntad, de que Él tiene inteligencia. Estamos diciendo de que Él tiene carácter y lo más importante, que tiene la capacidad de poder relacionarse con su creación. O sea que el teísmo cristiano dice que somos personas y somos personas sencillamente porque Dios es una persona. Entonces, ya hemos hablado de que ese primer pilar fundamental del teísmo cristiano es un Dios infinito y personal. Pero también tenemos que hablar que otro pilar fundamental del teísmo es el universo abierto y ordenado. Recuerde que en la otra cosmovisión veíamos un universo cerrado. Aquí es un universo abierto y un universo ordenado. O sea, tenemos que decir que a diferencia del naturalismo que ve al mundo como una máquina cerrada, el teísmo cristiano enseña que el universo es un sistema abierto. Es abierto en la medida en que Dios puede intervenir en él. Y eso habla de que de milagros y también habla de la providencia divina. Pero también, además de ser un universo abierto donde Dios puede intervenir como a él bien le plazca, también es ordenado. Es ordenado porque el mundo tiene leyes lógicas y naturales. Es ordenado porque fue diseñado por una mente lógica. Esto es lo que permitió el nacimiento de la ciencia moderna. El tercer pilar que tenemos que tocar en esta noche, basado en esto, es la revelación como puente. Cuando hablamos de la revelación como puente, la pregunta es, ¿cómo sabemos quién es Dios? Así que el teísmo cristiano responde que no dependemos de nuestra intuición como lo hace la nueva era. Qué pena, pastor, lo Ni interrumpo. sola- Sí. David, ¿puedes ir pasando las diapositivas? Creo que ya van más adelante. Mira para ver si tengo algo más ahí, no sé. Tú revisa, David, y la vas pasando. Entonces tendríamos que hacernos una pregunta aquí en la revelación como puente. ¿Cómo sabemos quién es Dios? Pues tenemos que decir que en el teísmo cristiano um, responde que no dependemos de nuestra intuición, como sí lo hace la nueva era, ni solamente dependemos de nuestra razón, como lo enseñó la modernidad o como lo hace la modernidad. Tenemos que decir que Dios ha hablado a través de la naturaleza y a eso nosotros le llamamos revelación general.
pero también Dios ha hablado a través de la Biblia, y cuando decimos que Dios ha hablado a través de la Biblia, tenemos que decir que eso es una revelación especial y de forma suprema. Lo ha hecho a través de Jesucristo, que es la revelación encarnada. Ahora, el teísmo cristiano es la cosmovisión del encuentro. En el teísmo cristiano no es el hombre tratando de alcanzar a Dios o de fundirse con el cosmos, sino que en el teísmo cristiano vamos a encontrar a Dios buscando al hombre para restaurar la imagen que fue dañada después de la caída en el huerto del Edén. O sea, que mientras que en la posmodernidad nos deja un horizonte que está desvanecido, el teísmo cristiano nos resuelve el horizonte fijo. O sea, el teísmo cristiano nos va a decir que hay una verdad absoluta, pero que esa verdad tiene un rostro, y ese rostro de esa verdad es Jesucristo. ¿Sí? Ahora sí, pasamos a otra diapositiva. Tendremos que hablar de el testimonio cristiano como filtro de la realidad. Entender el teísmo cristiano como filtro, como un filtro, permite no solo rechazar el error, sino rescatar la verdad donde quiera que se encuentra. David, dame la otra diapositiva, por favor. ¿Y estará David ahí? Ya la cambié, Paz, Dale, gracias, brother. pero ya pasé Yo, a la tercera, sí, es esa, porque el acabas teísmo de... cristiano, El teísmo cristiano es el anterior. sí, teísmo cristiano como filtro de la realidad. Sí, ahí era donde Bueno, voy por estábamos. ahí. Tú la buscas y la colocas. Ahí. Mira, una cosmovisión, una cosmovisión no es solo algo en lo que nosotros creemos, sino que tenemos que decir que una cosmovisión es aquello a través de lo cual vemos todo lo demás. O sea, que el teísmo cristiano funciona como un filtro de tres capas. Va a funcionar el teísmo cristiano. Y ese filtro de tres capas nos permite evaluar las otras cosmovisiones. Cuando hablo de las otras cosmovisiones, estoy hablando del monismo, del islam, de la nueva era y también del posmodernismo. Nos permite evaluarlo de manera justa y crítica. La primera capa es el filtro de la verdad o correspondencia. O sea, que el cristianismo sostiene que existe una verdad absoluta porque Dios es la verdad. Por eso existe una verdad absoluta. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando nosotros observamos otra cosmovisión y nos preguntamos, ¿qué parte de esto corresponde a la realidad revelada por Dios? Déjame hablarles con un ejemplo. Cuando usted evalúa el monismo, el filtro cristiano va a reconocer el deseo de unidad con lo divino, o sea, con la verdad. Pero él filtra y rechaza la idea de que el hombre es Dios. Ahí encontramos un error. Cuando nosotros evaluamos el Islam, él reconoce la soberanía de Dios, es una verdad. Pero enseguida
va a filtrar la negación de la gracia y la paternidad divina. La segunda capa que nosotros vamos a encontrar es el filtro de la gracia común. Este filtro de la gracia común nos permite reconocer que aunque una cosmovisión sea incompleta o sea errónea, puede contener destellos de sabiduría porque todos los hombres están hechos a la imagen de Dios. Imago Dei. Ahora, ¿cómo funciona? Aquí no descartamos todo lo que dice el mundo como basura, sino que aquí lo que hacemos es que buscamos las coincidencias, como diría Theo Donner en el libro que les compartí. Un ejemplo de esto es el filtro cristiano. De alguna manera nos permite valorar la preocupación de la nueva era por la creación o el énfasis de la posmodernidad en la comunidad y la justicia, reconociendo que estos valores bíblicos que el mundo ha tomado de alguna forma, los ha tomado prestados, pero que no arrancaron en su pensamiento, ya eran unos valores bíblicos. La tercera capa es el filtro de la integridad. Y cuando hablamos del filtro de la integridad, también podríamos decir del filtro de la coherencia. O sea, que la cosmovisión cristiana exige aquí que la fe no esté fragmentada, porque ella evalúa si las otras visiones pueden sostenerse en la práctica, en la razón y en la experiencia. Fíjese usted, el filtro de la integridad va a evaluar si las otras cosmovisiones, como el Islam, como la modernidad, como el monismo, de alguna manera u otra, pueden sostenerse en la práctica de la razón, en la experiencia y en la práctica. ¿Cómo funciona esto? O sea, comprobamos si la cosmovisión es visible. Un ejemplo es que cuando al pasar la posmodernidad por el filtro cristiano, nosotros vemos que falla porque no puede sostener la ética real. Usted ya lo entiende porque hemos hablado de esto. El filtro nos va a mostrar que el fin absoluto de Cristo, mientras que el relativismo moderno va a determinar un vacío que el ser humano no puede soportar. ¿Cómo podemos defender o hablemos de defensa y aplicación? El texto de posmodernidad y fe que ustedes tienen en sus manos, el centro de nuestra cosmovisión, para nosotros los teístas, el centro de nuestra cosmovisión es Cristo. Por lo tanto, el filtro no es una lista de reglas, sino que para nosotros el filtro es Cristo. Todo lo vamos a filtrar a través de Cristo. Mira, el teísmo cristiano, piense usted que es como un par de lentes, un par de gafas que están bien graduadas. Y antes de ponérnoslas, las otras cosmovisiones se ven borrosas y se ven distorsionadas. Pero cuando nosotros miramos a través de Cristo, el filtro, vamos a entender que cada fragmento de la ciencia o de la cultura y la historia van a encajar en su lugar correcto. ¿Sí? Una cosmovisión no es solo lo que miramos, sino aquello a través de lo cual miramos. No es como lo miras, sino a través del cual lo miras, que en este caso es Cristo. El problema de otros lentes es que las cosmovisiones, como por ejemplo el naturalismo,
o el posmodernismo tienen la fórmula mal graduada. Recuerde, el naturalismo solamente está viendo lo material y el naturalismo deja borroso lo espiritual. Tienen que recordar, porque ya ese concepto ustedes ya lo recibieron. Recuerde que ellos van a decir que esta es una caja cerrada. Ellos van a decir que Dios creó, pero dejó abandonada su creación, ¿sí? Y allí la parte espiritual dentro de esas gafas del naturalismo son borrosas, están mal graduadas. El posmodernismo, ¿qué hace? Ve los fragmentos, pero el posmodernismo no puede enfocar el sentido total. Cuando usted llega al lente de Cristo, cuando nosotros decimos que el teísmo cristiano está bien graduado, es porque conoce la realidad completa. O sea, el cristianismo como lente, como cosmovisión, cuando hablamos de él como la realidad completa, estamos hablando de que el cristianismo puede ver tanto lo visible como lo invisible. O sea, la razón y el misterio, la justicia y la gracia. Como decía C.S. Lewis, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino porque a través de él puedo ver todo lo demás. Ahora, ¿cómo encaja cada fragmento en la integración de la fe? Porque aquí el teísmo cristiano no rechaza la cultura o la ciencia, sino que el teísmo cristiano va a tomarlas y las va a colocar en el sitio correcto. En la ciencia, los lentes o las gafas cristianas a nosotros nos permiten ver que el orden del universo no es un accidente, sino que es un reflejo de la mente de un Dios lógico. La ciencia aquí se convierte en un acto de adoración al pensar los pensamientos de Dios después de él. Eso lo dice Johannes Kepler. En la cultura, a través de este filtro, podemos disfrutar del arte y la música y podemos reconocer la belleza como un relato de la gracia común. Pero aquí identificamos los ídolos o las mentiras que el artista intenta proponer detrás del arte. ¿Sí? No sé si hasta este momento me hago entender hasta allí. ¿Vamos bien? Estudiantes. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, yo como no les veo, si me hacen señales no los puedo ver. Sí, sí, profe. Vamos bien, Pato. Profe, Vamos vamos bien. bien. Sí, Vamos bien. profesor. Eso, dígame, dígame. Diga aleluya ahí, pero diga Amén. algo. Oye, dame una señal de vida, compadre, porque no te oigo. Bueno, en la historia, mientras que para el posmodernismo la historia es un caos de relatos, para el cristiano la historia tiene un eje central. ¿Cuál es el eje central de la historia para la cosmovisión cristiana? Pues la cruz. Y con esos lentes, la historia deja de ser una serie de accidentes y se convierte en una narrativa con propósito. ¿Cuál es el propósito de esa narrativa, de ese metarrelato? Pues sencillo, la redención.
Ahora, ¿cómo saber cómo usted puede saber si sus lentes están limpios? Pues déjeme decirle que el teísmo cristiano como un filtro requiere mantenimiento. Ojo con esto. ¿Cómo yo sé que mis lentes están limpios, que estoy viendo de la manera correcta? Esto requiere que usted esté limpiando constantemente, que le haga constante mantenimiento a sus lentes. Lo primero, para usted mantenerse en la cosmovisión correcta, usted necesita la Biblia como el paño de limpieza. Porque a veces nuestra cosmovisión se nubla. Y se nubla ¿por qué? Por el egoísmo o las modas culturales. Cuando hablo de modas culturales, estoy hablando del consumismo o quizás del relativismo. Así que estudiar la palabra es lo que mantiene la lente clara para nosotros no ver el mundo de forma distorsionada. Recuerde lo que dice el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces, ahí está el punto, ¿no? La, la, la palabra, la Biblia, hace que mi lente mantenga limpio. Por otro lado, al ver al prójimo sin esos lentes, entonces nosotros vemos las personas como obstáculos. Usted ve al resto, al ser humano, lo ve como competidor o lo ve como simples nódulos que están en una red. Con los lentes de Cristo, nosotros vemos al ser humano imago Dei. Todo ser humano tiene la imagen de Dios, que en algunos está desconfigurada, pero tiene la imagen del Creador, imago Dei. Así que en cada ser humano está la imagen, lo cual transforma de alguna manera nuestra ética y el trato que tenemos hacia los demás. Cuando cogen un ladrón y usted como buen evangélico sale a darle pata, puño y palo, usted tiene un problema con su cosmovisión. Y bien grave que tiene su problema con la cosmovisión. ¿O no? Así que tenemos que ver qué tipo de lente estamos teniendo. El hermanito que alzaba sus manos el domingo y adoraba a Dios, el lunes está pateando a un ladrón. Qué cosa tremenda. Mire, yo creo que esto es fundamental para que nosotros podamos mantener la verdadera imagen de Dios en nuestra vida. Ok, vamos a la siguiente diapositiva, estimado David. Hablemos de la religión del cristianismo moderno. Socava su fe, afectando su cosmovisión cristiana. No sé si tenemos esa diapositiva allí. Déjenme saber si ya cambió la diapositiva, por favor. Sí, porque ahí estamos en el teísmo cristiano como filtro, ya esa pasó. Dame la otra diapositiva. Esa no es la que sigue, la tercera. Ahí. Yo no sé, yo veo una que dice el teísmo cristiano como filtro de la realidad. Es la otra. Ok, déjenme hacer algo. Bien. Mientras el hermano David la coloca, yo voy avanzando. Según Donner, esa es, muy bien. Según Donner y Sire, la religiosidad del cristianismo moderno no hace referencia a la piedad espiritual, sino más bien a una fe institucionalizada y fragmentada que
ha adoptado las formas del mundo moderno, perdiendo esa esencia transformadora. O sea, la religiosidad moderna versus la cosmovisión integral. Aquí tenemos que decir que el mayor peligro para el teísmo cristiano hoy no es solamente el ataque externo, sino la erupción interna causada por una fe que ha modernizado en el sentido negativo de la palabra. Entonces, hablemos aquí de la fragmentación de la realidad. Cuando hablamos de la fragmentación de la realidad, tenemos que tocar la fe privada versus la vida pública. Mire que el cristianismo moderno a menudo acepta la división impuesta por la ilustración. O sea, la fe pertenece al corazón y a la iglesia, y esto sería fe en lo privado, mientras que la razón y los hechos pertenecen al trabajo y a la ciencia, esto para decir en lo público o la vida pública. ¿Cómo entonces tener esta suerte de dualidad está socavando la fe? ¿Cómo socava la fe? Bueno, aquí se convierte al cristianismo en un accesorio dominical. ¿Sí? El profesional cristiano siente que su fe no tiene nada que decir sobre la economía, sobre la política o sobre el arte. Hay una fragmentación o ha fragmentado su identidad. ¿Y cuál es el resultado de esta situación? Que aquí se pierde el señorío de Cristo sobre toda la realidad conocida. Por otro lado, hablamos de el pragmatismo y la fe como producto. Bajo la influencia del modernismo, muchas iglesias han adoptado una religiosidad basada en resultados numéricos. O sea, podemos decir una suerte de marketing que se utiliza hoy en la iglesia. ¿Cómo este concepto va a socavar la fe? Aquí se predica lo que funciona para que usted pueda llegar a llenar el auditorio. Y lo que usted puede hacerle sentir a un individuo, yo le diría una suerte de narcisismo religioso, en lugar de la verdad bíblica completa. O sea, la Biblia deja de ser la norma absoluta y se convierte en una caja de herramientas para el éxito personal. O sea, la Biblia pareciese que no fuera la verdad absoluta, sino que la Biblia contiene palabra de Dios. Y si la Biblia no es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios, estamos diciendo que hay cosas en la Biblia que no son de Dios y otras que sí. Y eso me deja caer en un relativismo o pragmatismo donde yo puedo escoger lo que quiero y desechar lo que no me gusta. ¿Cuál es el resultado aquí? Y es que la cosmovisión se desplaza de ser teocéntrica, o sea, un Dios que está en el centro, a ser antropocéntrica. El hombre y sus necesidades son los que van a ocupar el centro. Eso es cuando tomamos el pragmatismo y la fe como producto. Por otro lado, tenemos que hablar de el intelectualismo sin encarnación. Donner critica una forma de religiosidad que de alguna manera se queda solo en conceptos abstractos o en una ortodoxia que está muerta. ¿Cómo este concepto socava la fe? O sea, cuando la fe es solamente un conjunto de doctrinas para que usted pueda ganar ciertos debates como en la modernidad fría ocurría, entonces se pierde la capacidad de ser una fe integral. Aquí el cristianismo
se vuelve una ideología más que es incapaz de responder a cosas tan esenciales en el ser humano como el dolor y la búsqueda de autenticidad en el mundo posmoderno. ¿Cuál sería el resultado de esto, estudiantes? Es que vamos a encontrar una fe que pasa la prueba de la razón, pero que de alguna manera falla en la prueba de la práctica y de la experiencia. Lo teórico se puede escuchar bien, pero no se hace una ortopraxia, no es práctica, no hay experiencia en ella. Por otro lado, tenemos que hablar de la pérdida del misterio y de lo sobrenatural. Mire, en su afán por ser respetable ante la ciencia moderna, cierta religiosidad cristiana, tenemos que decir que ha intentado racionalizar demasiado la fe. Y por otro lado, ha eliminado lo que no encaja con la lógica humana. Al llegar a este punto, esto va a socavar la fe. ¿Por qué? Porque se debilita la confianza en la providencia divina, en el milagro, en la soberanía de Dios. O sea, ¿por qué la socava? Porque aquí se queda viviendo como en una suerte de deísmo práctico que no es teísmo. Creemos que Dios existe, pero de alguna manera no actuamos como si todo dependiera de los planes de Dios, sino de nuestros planes y de nuestra estrategia. El ser humano tomando control de todas las cosas y no porque hay providencia divina. Esto es interesante. Esta religiosidad es una carcasa vacía, señores. ¿Por qué? Porque mantiene de alguna manera la forma exterior del cristianismo, pero ha perdido ese pegamento, esa goma que une todas las piezas de la vida. ¿Sí? Ahora, pensemos en esto. Si nuestra fe no afecta cómo nosotros administramos el dinero, cómo tratamos a un empleado o cómo entendemos las noticias, entonces nosotros estamos viviendo una cosmovisión cristiana o simplemente una religiosidad moderna que nos permite estar cómodos en el mundo. ¿Qué piensa usted de esto? Vuelvo y pregunto, si nuestra fe, la fe que tú vives, no afecta tu vida integral, en este caso, cómo tú administras tu dinero, cómo tú tratas a un compañero, a un empleado, al vecino, o cómo tú lees o entiendes las noticias común. Entonces la pregunta es esta. ¿Estamos en una cosmovisión cristiana o simplemente en una religiosidad moderna que nos permite estar cómodos con el mundo? ¿Qué tú piensas, Pastor Mondragón? Aló, te oigo. El pastor me repite la pregunta de la que estaba un poquito acá con un mensaje. Dale. Tú vas a poder responderla si estuviste prestándome atención el resto de la clase. Porque si no prestaste atención el resto de la clase, no creo. Bueno, pero vamos. Vamos acá. Si nuestra fe no afecta cómo nosotros administramos el dinero, o sea, de una manera integral nuestra vida, cómo tratamos al empleado, al prójimo, al que está a nuestro alrededor,
o cómo usted cuando se sienta entiende las noticias. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿estamos viviendo una cosmovisión cristiana o simplemente una religiosidad moderna que nos permite estar cómodos de alguna manera con el mundo que vivimos? ¿Qué tú piensas? Referente al punto, lo que hablaba hace un momento del filtro, que nuestro lente debe ser Cristo. Y que una de las formas de nosotros, en nuestra cosmovisión cristiana, el paño que limpia ese lente es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros estamos en esa cosmovisión, vamos a mirar a las personas de manera diferente, vamos a ser unos cristianos integrales de acuerdo a si, digamos, si lo que hacía Cristo, que es nuestro ejemplo. Entonces yo no voy a tratar mal a las demás personas. El pastor colocaba el caso de la persona, el ladrón que fue sorprendido y que la gente lo va a maltratar, pero en nuestra cosmovisión debemos actuar diferente. Eh, el caso que expone es similar al tiempo de los fariseos en el tiempo de Jesús. Ellos eran religiosos, se conocían la Torá, la ley, el derecho y al revés, pero que simplemente en sus convicciones ellos no lo aplicaban. Jesús les decía: ustedes quieren cargar a las personas con todo eso de la ley, pero ustedes no hacen nada por cumplirla, porque ellos no eran de pronto integrales. O sea, la cosmovisión de ellos era, nosotros somos los líderes de la iglesia, tenemos derechos a todo lo que tenemos derecho, pero cuando era la responsabilidad de ellos hacia el necesitado, hacia lo que realmente apuntaba la palabra de Dios, entonces simplemente como que la cosmovisión de ellos no le alcanzaba para cumplir eso, para ser esos personas integrales. Y eso iba directamente contrapuesto a la fe. El principio de la fe es que nosotros por nuestra fe hacemos obras de misericordia, pero en la religiosidad no opera de esta manera. Entonces quizás el lente está empañado. Entonces falta coger el pañito de la palabra de Dios y limpiarlo para de esa manera poder mejorar esa cosmovisión, lo que va acorde a la palabra de Dios. Gracias, pastor. ¿Alguien más quisiera sumarse al comentario del pastor Alexander? Bueno, pastor, quería decir, en esa cosmovisión ya dejamos de ser esas personas religiosas porque a veces vamos a la iglesia, pero seguimos actuando igual que el que no teme a Dios. Entonces, si ya tenemos la palabra, si ya tenemos la cosmovisión cristiana y los principios de Cristo, ¿cómo voy a administrar el dinero? Pues según los principios que Dios me establece. ¿Cómo voy a tratar al empleado? Con el temor de Dios, no siendo una persona justa, valorando sus derechos, valorando también, porque incluso vemos muchos cristianos que buscan, por ejemplo, una empleada en su casa y tienen una empleada, pero al momento de liquidar esa empleada, la liquidan conforme ellos creen, no valiéndole sus derechos, no yendo a una oficina del trabajo, de pronto liquidándola justamente como debe, con todas las prestaciones que tenga, esto. Entonces, ¿de qué vale de que yo tenga la palabra y predique lo que me conviene o lo que yo creo? No conforme están los principios bíblicos. Entonces, eso es importante a la manera de actuar. Mis acciones deben ser coherentes con la cosmovisión cristiana. Gracias, pastora Berzaida. ¿Alguien más o seguimos? Pastor, yo pienso que, a ver, nosotros como personas somos directamente responsables de masificar o minimizar el aplicativo de cada cosmovisión, en este caso la que nos corresponde, que es la cosmovisión cristiana. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros muchas veces aplicamos la cosmovisión cristiana y le añadimos la ley del embudo. Es decir, lo ancho para nosotros y lo angosto para los demás.
Aplico la cosmovisión bíblicamente hablando cuando me conviene, pero no le doy un trazo y no lo paso por la gracia de Cristo. A veces nosotros mismos, muchas veces nosotros usamos la ley de la ventaja, inclusive a veces lo puede uno hacer sin querer lo podemos estar haciendo. Entonces el llamado aquí es que ya que estamos hablando de cosmovisión, y cuando hablamos de cosmovisión es algo que abarca demasiado, abarca toda nuestra línea y nuestra vida de fe, es necesario recordar que muchas veces la cosmovisión es un látigo de doble azote. No solamente se aplica para los demás, sino que se aplica para nosotros también, como dice la palabra, que es una espada de doble filo. Y la cosmovisión me debe de llevar a darle un aplicativo en todas las áreas de mi vida, el área financiera, inclusive el área sexual, perdón, de mi temperamento, el área de la economía. Y si nosotros pasamos la cosmovisión por medio de Cristo, nos vamos a dar cuenta de que fallamos en muchas cosas y me incluyo para no pecar. Entonces, este tema de cómo aplicarla, cómo aplicar los filtros, ayuda muchísimo porque muchas veces hay cosas que en el día a día a nosotros se nos pasan y lo damos por sentado. Y nos creemos jueces aplicando la cosmovisión hacia un solo lado, mientras que Cristo nos dice, hey, cabezón, esto hay que aplicarlo en todas las áreas de tu vida. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo pienso que hay que tener cuidado y ese es un tema que tiene mucho de ancho como de largo. Y no es solamente es un tema académico, catedrático, sino que es un tema ya más aquí en esta clase, lo digo en particular, es un tema más personal, ¿sí? Porque muchas veces sí, podemos hablar de manera catedrática de cómo aplicar y cómo se demuestra la cosmovisión, pero cuando ya la llevamos al día a día nos damos cuenta que fallamos mucho y me envuelvo y me incluyo para no pecar. Fallamos mucho en el aplicativo. Entonces, ese es un aporte que quería dar para que, pues, como pastores, como hermanos en Cristo, lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Amén. Ven. Dale, David. Pastor, de pronto ya concretizando un poco lo que mis compañeros decían, ah, y viendo lo que dice una de las filminas, ¿no? Acerca de la definición de fe cristiana integral, se reduce o se condensa más bien, no se reduce, sino que lo podemos condensar en amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros cumplimos ese gran mandamiento, logramos tener una cosmovisión amplia, como dice el hermano Arley, tanto ancho como largo, ¿no? Porque cumplimos con el gran mandamiento, porque dejamos esa separación o esa dicotomía de que lo sagrado o lo sacro o lo santo está en el ejercicio de hacer iglesia, en el ejercicio de adorar, en el ejercicio de cantar, de leer la Biblia en mi devocional, en un rincón cerrada la puerta, en el ejercicio de dar mi ofrenda a la iglesia o mi diezmo, ¿sí? Sino que también aplica en todo lo que hago a diario, en cómo me transporto en el bus, en cómo me manejo en mi automóvil, en cómo soy compañero de trabajo, no solamente decir soy cristiano y a la hora del almuerzo hacer una oración delante de, para que quizás alguno me pregunte o se acerque tratando de evangelizar por medio de, sino en ser compañero cuando el compañero lo necesita, en estar allí, en compartir con ellos, en poder compartir una conversación, porque el quitar esa dicotomía es borrar la frontera. Decía hoy, en estos días escuchaba a alguien que decía, no es eliminarla, es difuminarla para que no haya esa diferencia de que hay algo santo cuando estoy en la iglesia y algo profano cuando no estoy en la iglesia. Decimos mi trabajo secular, pero no es mi trabajo secular, es mi trabajo y en él doy gloria a Dios. Y a través de ese trabajo glorifico y exalto a Dios. Mi profesión, que es el diseño gráfico, a través de cada diseño
puedo demostrar el arte que tuvo Dios para crear y para poner en funcionamiento un sistema que hoy grita, aunque digamos Dios no existe, que hay un modelo y ese modelo fue creado por Dios. Entonces, esto nos ayuda, número uno, a tener una coherencia en cuanto a lo que hablamos, pensamos y hacemos, ¿sí? Porque creemos que Dios es nuestra cosmovisión, es ese lente, ¿no? Del que hablaba ahorita el pastor Mondragón, pero también eh, nos integra como persona a la sociedad y de esa manera creo yo que podemos llevar mejor un evangelio a todos los que nos ven. Recuerdo mucho estas palabras siempre que estoy predicando. Blaise Pascal en algún momento dijo, predica en todo tiempo y cuando sea necesario, usa las palabras. Interesante, y eso es interesante porque hay que deshacer la dualidad. Es tan sacro ir al altar a predicar como mañana sentarte frente a tu escritorio a desarrollar tu trabajo que tú haces diariamente. Entonces la gente tiene que olvidar de que hay una suerte de algo sacro en la iglesia y secular. Tal secular no existe para nosotros. Tenemos que entender que todo es sacro. Tengo que tratar mi trabajo, si este es el caso, tan sacro como lo es cuando me preparo para ir a predicar un sermón o coordinar un servicio o hacer una oración. Entonces, cuando deshacemos esta dualidad, no somos una cosa u otra, todo lo vemos a través de los lentes de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, mire, es interesante porque nos advierte sobre aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero que van a negar la eficacia de la fe. Eso le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3:5. O sea, una fe integral no es una apariencia, es un poder que redefine cada centímetro de nuestra existencia. Y a partir de ahí hay que filtrarlo. Vamos a la cuarta diapositiva y hablemos de la definición de una fe cristiana integral, superando la dicotomía del cristianismo, según hace la descripción Theo Donner. Mire, según Theo Donner, la dicotomía religiosa es la tendencia del cristiano a dividir su vida en dos compartimentos que no se tocan. O sea, lo sagrado, la iglesia, la oración y la Biblia, lo que ustedes hablaban, lo secular, el trabajo, la ciencia, el ocio y demás. Esta fragmentación es una herencia de la modernidad que de alguna manera nos hace vivir una fe parcial y no total. La fe cristiana integral se define como la nueva forma de pensar, escuche esto, donde el señorío de Cristo no se limita al corazón o al templo, sino que reclama la autoridad total sobre toda la realidad conocida del ser. O sea, una fe integral, tenemos que decir que una fe integral es aquella que elimina la frontera entre lo sagrado y lo profano, como decía Martín Lutero y los grandes reformadores. Entiende que administrar un negocio o estudiar una carrera universitaria es un acto espiritual como cantar un coro en la iglesia y se debe de hacer bajo los principios de Dios. Entonces tenemos que decir que una fe integral también es aquella que busca coherencia en la medida que no permite que el cristiano tenga una ética para el domingo y otra para los negocios que él tiene el día lunes. Tiene que ser una ética integral. Podemos decir entonces que una ética integral es aquella que integra el pensamiento,
no es solamente sentir a Dios, sino pensar desde la mente de Dios. Ojo con esto, porque el existencialismo se queda en ese proceso de sentir, vive la experiencia. No, no, no. Nosotros no podemos quedarnos allí. O sea, no es solamente sentir a Dios, es pensar desde Dios, desde la mente de Dios. Es sostener cada idea y cada concepto cultural. De alguna manera usted lo va a tomar y lo va a someter al filtro de la verdad bíblica. ¿Qué me dice a mí la Biblia de esto? En palabras de Donner, se trata de pasar de una religiosidad que solamente ocupa un rincón de nuestra agenda a una cosmovisión que es la estructura misma de nuestro ser. Vuelvo y repito para los que toman apunte. Theo Donner va a decir que la idea es pasar de una religiosidad que solo ocupa un rincón de nuestra agenda a una cosmovisión que es la estructura misma de nuestro ser. Vamos a ir y vamos a mirar entonces en la siguiente diapositiva, vamos a ver el punto de apoyo arquimédico. Cuando hablamos del punto de apoyo arquimédico, según Theo Donner, es para cambiar de una forma de pensar de cualquier cosmovisión a la cosmovisión cristiana. Pues bueno, Arquímedes, de allí arquimédico, Arquímedes decía, mira lo que decía Arquímedes: dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Theo Donner utiliza esa metáfora de Arquímedes para él poder explicar qué se necesita para que una persona cambie su forma de pensar de cualquier cosmovisión. Mira, esto me parece, pero me parece increíble. O sea, cómo la posmodernidad y cómo la nueva era podemos llevarla hacia la cosmovisión cristiana. Así que abra sus sentidos porque aquí está lo grueso de lo que quiero enseñar hoy. ¿Cuál es el punto de apoyo según el concepto arquimédico? Para Donner, el punto de apoyo arquimédico es Cristo como el centro absoluto de la realidad. Según Donner, el punto de apoyo arquimédico es Cristo como centro de la realidad. Mira, vamos a hacer una explicación del concepto. Hablemos del origen de la metáfora. Arquímedes, ese famoso matemático e inventor griego, afirmó una vez, vuelvo al punto, dame un punto de apoyo y moveré al mundo. Él describió que mediante la ley de la palanca se podía mover cualquier peso, por grande que fuera. Con la ley de la palanca podías mover cualquier peso siempre y cuando se tuviera una base firme o un punto de apoyo. O sea, una barra suficientemente larga y fuerte con un punto de apoyo para mover cualquier peso. Cuando traemos ese concepto metafórico de allí y lo aplicamos al estudio de la cosmovisión, Theo Donner utiliza esta imagen para decir que para mover o para cambiar nuestra forma de la realidad, necesitamos, y escuche esto, estudiante, necesitamos apoyarnos en algo que esté fuera de nuestras propias opiniones o de la cultura que nos rodea. En este caso, ¿cuál es el punto de apoyo para el cristiano? Para Donner, el punto de apoyo arquimédico es Cristo como el centro absoluto de la realidad. O sea, que si nosotros intentamos entender el mundo basado en nosotros mismos, en nuestras emociones, en nuestra razón o en nuestras modas culturales, nuestra visión va a ser inestable para nosotros.
¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos constantemente. Sin embargo, cuando nosotros colocamos a Cristo en el centro, Él es quien sostiene todas las cosas, según dice San Pablo a la iglesia de Colosas en el capítulo 1, versículo 17. Lógicamente de Colosenses. Si hablamos fuera del sistema, entonces, al ser Dios o Cristo el punto de apoyo trascendente, fuera del sistema humano, trascendente, por fuera, encima de, lo que va a permitir ser una referencia tanto absoluta como inmutable para el ser. La palanca que vamos a utilizar es la revelación. Entonces, ya tenemos el sistema, tenemos fuera del sistema de el mundo humano, tenemos a Cristo como el punto trascendente. Pero la palanca que vamos a utilizar es la revelación. Entonces, aquí, si Cristo es el punto de apoyo, la Biblia funciona como la palanca. Y esa palanca nos permite levantar y cuestionar las mentiras de otras cosmovisiones, como es el caso del relativismo o el materialismo. Por otro lado, tenemos el cambio de referencia. Mire, el cambio de una cosmovisión a otra no ocurre simplemente porque usted y yo aprendamos datos, sino por cambiar el centro de gravedad de nuestra vida. Vamos a cambiarlo de nosotros hacia Él, hablando de Cristo. ¿Por qué es necesario que usted y yo tengamos una fe integral? Donner va a explicar lo siguiente, y él va a decir que muchos cristianos sufren de esa dicotomía religiosa: vivir la vida en lo sagrado y en lo secular, porque el punto de apoyo sigue siendo su propia cultura, sigue siendo su comodidad. Y solamente cuando Cristo es el punto de apoyo arquimédico, entonces de ahí en adelante el cristiano puede ver la realidad, o sea, el trabajo, la familia, el arte, la ciencia y demás, lo va a ver en relación con Dios. Cuando Cristo es el punto de apoyo arquimédico, el cristiano puede dejar de ser arrastrado por las modas de pensamiento como lo es el fragmento posmoderno. Y solamente cuando el cristiano o cuando Cristo es ese punto, más bien, cuando Cristo es ese punto de apoyo arquimédico, el cristiano puede tener una base firme para que a partir de ahí él pueda juzgar qué es verdad y qué es error. En suma, en este punto, lo que he dicho es que el punto de apoyo arquimédico es ese lugar firme y externo que es Cristo, desde el cual usted puede entonces observar, usted puede juzgar y transformar toda nuestra visión del mundo. Y esto va a permitir que nuestra fe deje de fragmentar o deje de ser un fragmento de domingo y se convierta en una cosmovisión integral. Hablemos de la definición de la visión bíblica del ser humano. Porque para nosotros poder definir, la siguiente diapositiva, que es la 6, para nosotros poder definir la visión bíblica del ser humano en esta última unidad que estamos tocando, debemos alejarnos de las definiciones reduccionistas y de otras cosmovisiones. Porque recuerde que mientras el naturalismo ve al hombre como un accidente biológico y el posmodernismo lo ve como una construcción social, el teísmo cristiano presenta una visión tridimensional y profunda del ser humano.
Lo primero es que la cosmovisión cristiana ve al hombre como imago Dei, y lo hemos venido diciendo. O sea, decimos que esta es la base de toda la dignidad humana. El ser humano aquí no es solamente una criatura más, es el único ser que ha sido creado a la imagen y semejanza del Creador, según reza Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Esto tiene un significado, lógicamente, y es que ser imagen de Dios no significa una semejanza física, sino ser imago Dei va a reflejar su carácter y los atributos comunicables de Dios. Razón, creatividad, voluntad, ese sentido de justicia y sobre todo la capacidad que tenemos de amar y relacionarnos. Son atributos comunicables de Dios. Yo creo que usted comprende ese concepto y que el ser humano puede alcanzarlos en alguna manera. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y es que el valor del ser humano es intrínseco, es absoluto. El valor del ser humano no depende de la utilidad económica que tiene, de su salud o de su intelecto, sino que el valor del ser depende